¿Tú tienes miedo o temor? ¿Cuántos aquí han sentido miedo alguna vez? Yo creo que todos hemos sentido miedo. Pero la pregunta, ¿es lo mismo el miedo que el temor de Dios? No, no es lo mismo. Proverbios 14:26 dice: el temor del Señor infunde plena confianza. ¿El temor del Señor qué? Infunde plena confianza y da esperanza a nuestros hijos. Yo creo que cuando sucede algo malo en nuestras vidas, tendremos a manifestar miedo. Miedo a que lo peor se pueda desencadenar. En una semana, en lo personal, he sido probado 2 veces. El sábado antepasado, no ayer, sino la semana pasada, estaba a punto de compartir con el grupo de varones y les iba a hablar acerca de la ansiedad. El tema que el Señor me había dado para el grupo de varones. 2 minutos antes se comunica conmigo, me dijo: Joel, papá, tuve un incidente, una moto chocó conmigo. Entonces en ese momento uno se queda y estarás bien. Pero yo iba a subir, entonces estaba conmigo Noé y con la confianza que le tengo a Noé que estaba ahí, dijo: Noé, comunícate con yo, que todo esté bien, yo voy a compartir y no quiero que nada me robe la paz. ¿Por qué? Pues porque iba a hablar de la ansiedad, iba a comunicar la palabra de Dios, pero en ese momento viene un ataque. Terminando de compartir, ya me fui a donde estaba él y todo se arregló, gracias a Dios. No pasó a mayores. Y el miércoles, jueves y viernes estuvimos Clarita y un servidor en el estado de Chiapas en una feria muy bonita que celebran en unas poblaciones. Ahora estuvimos en una población que se llama Xochiltepec y son varios municipios o varias poblaciones cercanas: Xochiltepec, Tuzantán, Huixtla, Estación Tuzantán. Entonces andamos de un lado para otro y el viernes a las 5:30, cuando habíamos terminado de comer y de tener una reunión con los pastores de la zona, recibo una llamada de una de mis hijas que me dice: papá, pues sé que por teléfono no es fácil, pero te tengo que decir, fíjate que se robaron tu camioneta. Entonces la primera pregunta es: ¿y están ustedes bien? Sí, porque pues fue en la madrugada y no nos dimos cuenta, porque con el home office pues no salieron para nada a la calle, hasta que una de ellas tenía una cita con el médico. Entonces al salir se percató que no estaba la camioneta, revisaron los videos y bueno, se percataron de la situación. Como en ese momento no tenía yo manera de hacer nada, porque ya íbamos literalmente subiéndonos al auto para que nos llevaran a Tapachula y tomar el vuelo que nos iba a traer de regreso a la Ciudad de México. Estábamos a 1 hora del aeropuerto, pero había que pasar a recoger maletas y demás. Me comuniqué con Harim, le dije: oye Harim, échame la mano con este asunto, y respondiendo llamadas y comunicados. ¿Y por qué justamente en medio de 2 enseñanzas, uno que tiene que ver con la ansiedad y otra que tiene que ver con el miedo y el temor, ocurre esto? Ahora, cuando yo oré para que Dios me inspirara esta serie, justamente hoy tocaba hablar del tema miedo o temor, que no es lo mismo. Y al final de cuentas me di cuenta que era una lección práctica, porque muchas veces pueden llegar a ocurrir cosas malas en nuestra vida, pero eso no debe de inspirar miedo, porque si nosotros tenemos temor de Dios, entonces en lugar de miedo tenemos paz. Así que la persona que tienes a tu lado, el temor de Dios te inspira paz. El miedo es una emoción que experimentamos cuando sentimos que algo malo va a suceder. Yo creo que el miedo fue de las primeras emociones que experimentó el ser humano. Cuando Dios creó a Adán y a Eva, yo creo que hubo muchas emociones que se presentaron en ellos. Yo creo que la primera emoción que se presentó en Adán fue el asombro y a lo mejor el enamoramiento. Imagínate cuando Dios le trajo a Eva
y que dijo, wow, esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Yo creo que sentía que el corazón se le movía y de una manera sorprendente. Como dicen algunos, Adán ha de haber dicho, el corazón me late como burro sin mecate. Él estaba asombrado. Pero no pasó mucho tiempo cuando ellos fallaron y comieron del fruto que el Señor les había dicho que no podían comer. Y entonces se manifestó el miedo. En Génesis capítulo 3, versículo 10, después de la caída, después del pecado, se activa esta emoción en el ser humano. Y Adán le dijo a Dios, oí tu voz en el huerto y tuve, ¿qué tuvo? Miedo, pues estoy desnudo, por eso me escondí. ¿Qué sintió Adán? Y eso nos deja ver que entonces el miedo es una emoción que puede estar activada en nosotros, pero lo que despertó el miedo fue no el peligro, sino la conciencia del mal. ¿Por qué? Porque Adán y Eva habían pecado. En ese momento Adán tomó conciencia, hemos fallado, algo malo hicimos, hemos pecado. Y se escondió de quien menos se puede uno esconder, de Dios. Ya veíamos la semana pasada la oración de David en el Salmo 139. No importa dónde me vaya, ahí estás tú. Y no importa que me cubran las tinieblas, lo mismo son para ti las tinieblas que la luz. Pero Adán sintió miedo. Y desde ese momento la raza humana ha vivido con miedo y manifestando el miedo de muchas maneras, tanto que incluso el ser humano ha llegado a inventar un Dios, que es el Dios Pan. El Dios Pan que tiene que ver con el miedo. No es el Dios Pan que usted se imagina, no es el Dios de las conchitas y de los cuernitos y las teleritas. No es ese Dios, es el Dios Pan. Es más, seguramente ustedes alguna vez han escuchado una melodía muy bonita, artísticamente hablando, que se llama flauta de pan. ¿La han escuchado? Bueno, ¿saben ustedes por qué viene eso? Como una manifestación de tranquilizar o de agradar o de satisfacer al Dios Pan, el Dios del pánico. Es muy interesante que cuando uno va a Israel, y seguramente toda la gente que es de Israel con nosotros lo recordará, cuando visitamos Cesarea de Filipo, en la región norte de Galilea, y en Cesarea de Filipo fue donde Jesucristo se manifiesta a sus discípulos cuando les pregunta, ¿quién dice la gente que soy yo? Y ustedes, ¿quiénes dicen que soy yo? Eso se da a la orilla. Imagínense que nosotros estamos aquí parados y donde están las pantallas es la entrada a unas grutas en donde se adoraba al Dios Pan. Y qué interesante que en un lugar así, en donde está brotando agua de la roca, en donde la gente va y adora al Dios Pan, el Señor viene a hacer una descripción de esa manera, una revelación. Y primeramente le pregunta a la gente, a los discípulos, ¿quién dice la gente que soy yo? ¿Y ustedes quiénes dicen que soy yo? Y es ahí donde Pedro tiene la revelación del Espíritu Santo cuando le dice, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Por eso Jesús le dijo, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, y le pone como nombre Pedro. Bueno, ahí se adoraba al Dios del miedo, porque la gente históricamente, a lo largo de las generaciones, a lo largo de los siglos, la gente ha tenido miedo, pero la gente se ha olvidado de tener temor de Dios. Por eso es tan importante entender qué es el miedo y qué es el temor de Dios. Cabe destacar que el Dios Pan era una divinidad griega que se asociaba con lo salvaje de la naturaleza.
Y justamente cuando uno camina por esa zona de Filipos, se da uno cuenta que es hoy en día un parque nacional que es precioso, pero la naturaleza en su máxima expresión. Ahí es uno de los puntos donde nace el río Jordán, lleno de vegetación, lleno de agua. Y ellos creían que el Dios del pánico generaba temor entre las personas que viajaban de un lado a otro, que se les aparecía en el camino. Así que la gente tiende a querer vivir satisfaciendo al Dios del pánico. Por eso la gente, cuando es supersticiosa y tiene muchos miedos, se cuelga cosas en las manos, en el cuello, en la cartera, en la casa, en el espejo del automóvil. En todos lados la gente trata de ponerse cosas, porque la gente tiene miedo, la gente tiene pánico y así vive aterrada. En el ámbito de la psicología se conoce como un ataque de pánico o un trastorno de la ansiedad que provoca diferentes episodios desagradables para quien lo sufre. Hay gente que inclusive queda incapacitada por el miedo que llega a experimentar. Y en el marco de esos ataques de pánico, la persona empieza a sufrir un miedo irracional que aparece muchas veces gradualmente y en otras de manera súbita, y para muchos puede llegar a considerarse una especie de enfermedad que puede durar o varias horas, o varios días, o varias semanas, o varios meses. Pero quien vive así puede incluso terminar al borde de la locura. Incluso algunos pueden llegar incluso a morir, porque es tan fuerte esa sensación que la gente puede tomar la decisión de quitarse la vida, o en miedo del pánico que siente se le empieza a subir la presión arterial, empieza a sufrir problemas de taquicardia y corre el riesgo de tener un ataque al corazón, sin estar enfermo, sin tener problemas de colesterol, sin tener problemas de salud. Es tan poderoso el miedo. Y eso nos debe llevar entonces a preguntar, ¿por qué muchas veces la gente, y en particular muchas veces los cristianos, en lugar de confiar en el temor de Dios, tenemos el miedo de una manera tan fuerte? Otra de las características del miedo es la pérdida del control que lleva a la gente a sentir que está a punto de tener un ataque al corazón. O sea, es un círculo vicioso y la mente empieza a trabajar en ello. Pero recuerden que Satanás es muy hábil con trabajar con la mente. De hecho, la mente es el taller donde Satanás se manifiesta. Por eso muchas veces Satanás trata de ponernos pensamientos negativos en nuestra mente, porque nos roban la paz, porque nos llevan a tomar malas decisiones, porque nos llevan, igual que Adán, a alejarnos de Dios, porque nos llevan a enfermarnos. Y debemos recordar lo que dijo el Señor Jesucristo: Satanás vino a robar, ¿a qué más? A matar y a destruir, pero Jesucristo vino a darnos ¿qué? Vida, y vida en abundancia. Y parte de la abundancia de esa vida es darnos paz. Por eso dijo Jesucristo: en mí tendrán paz. Y es una paz no como la que da el mundo, donde uno piensa tengo paz porque no hay problemas, sino que es una paz que sobrepasa todo entendimiento. La paz que nos da Jesús sobrepasa todas las circunstancias. Y hay que mencionar que quienes sufren ataques de pánico y ataques de ansiedad y estos problemas tan grandes del miedo, pues pueden llegar a experimentar un montón de síntomas y pareciera que están enfermos porque viven en una angustia constante. Pero también hay quienes deben enfrentarse a desagradables episodios con frecuencia por periodos prolongados. Fíjense, ¿por qué el ser humano tiene temor? Bueno, pues muchas veces se tiene temor porque
el ser humano le tiene miedo a las manifestaciones sobrenaturales. Mucha gente no cree en lo que Dios puede hacer sobrenaturalmente porque le tiene miedo. Dios hace milagros todo el tiempo, pero hay gente que decide no creer en los milagros porque tiene miedo. Tiene miedo de tener un encuentro con Dios. Igual que hizo Adán, tiene miedo de encontrarse con Dios. Así que así como lo hizo Adán, muchas personas se esconden de Dios. Oye, ¿no viste el milagro? Prefiero no ver, porque tiene miedo. Incluso hay muchos cristianos que dicen, prefiero no hablar en lenguas, no vaya a ser que se me mete el diablo. ¿Por qué se te va a meter el diablo? Pues porque no entiendo lo que estoy diciendo. Porque a veces somos tan absurdos que sentimos ese miedo. Tiene miedo de las fuerzas de la naturaleza, como puede ser un huracán, un viento fuerte, una tormenta, un terremoto. Puede tener miedo a la muerte, tiene miedo a la calamidad. Fíjense, uno pensaría, ¿qué es lo peor que le puede pasar a un ser humano? Y muchas veces la gente dirá, la muerte. ¿Pero qué nos enseña la Biblia? Para mí el vivir es Cristo y el morir es. ¿Los cristianos le debemos tener miedo a la muerte? No, porque si me muero, ya sé a dónde me voy. Si entiendo que el día que yo me muera, voy a estar en la presencia de Dios, por eso dice el apóstol Pablo, hazte a la idea que morir es ganancia. Y dice, Señor, no le tengas miedo a quien te quiere matar. Tenle miedo al que te puede mandar al infierno. Es decir, los conceptos de Dios son muy distintos a los conceptos nuestros. La gente le puede tener miedo a las acciones que otras personas puedan tener contra nosotros, pero se nos olvida lo que dice la Escritura: ningún arma forjada contra ti prosperará, porque si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? Así que la gente puede intentar hacer cosas, pero Dios está con nosotros, y Dios es más grande que cualquier cosa. La gente puede tener miedo por cuestiones imaginarias. Hay gente que se imagina, y a veces deberían ser escritores de guión de televisión o de cine, porque se imaginan cosas muy feas. Pero nada de eso es cierto, todo es imaginación. A veces la gente tiene miedo de 1000 cosas. Pero tú y yo tenemos a nuestro Dios que está con nosotros. Así que no debemos sentir miedo de nada, sino al contrario, tenemos que desarrollar el temor de Dios. ¿Cuáles son esos síntomas entonces que la gente experimenta con el temor? Bueno, pues muchas veces la gente puede sentir taquicardia, puede sentir temblor, sudor, palpitaciones, escalofríos, náuseas, siente que se sofoca, le duele la cabeza, le duele el pecho, se le seca la boca, siente resequedad en la garganta, se puede sentir mareada, tiene miedo a desmayarse y puede llegar a tener trastornos diversos de la personalidad. Pero lo que tú y yo como cristianos tenemos que considerar es: Dios está conmigo. Y ese es el principio del temor de Dios, tomar conciencia que Dios está con nosotros. Ahora, el miedo, como dijimos en un principio, es parte de una emoción que forma parte de nuestra naturaleza como humanos. Tampoco tú te tienes que sentir condenado si has sentido miedo en algún momento. Por ejemplo, ¿qué personajes llegaron a sentir miedo? ¿Alguien recuerda algún personaje que llegó a sentir miedo? Elías. ¿Cuándo sintió miedo Elías? Cuando Jezabel dijo: te voy a hacer igual que hiciste tú con los profetas de Baal. ¿Quién más sintió miedo? Gedeón, cuando tenía que enfrentarse a los madianitas. Hubo una mujer que sintió miedo en medio de una promesa: Sara. Cuando Dios le dijo: de aquí a un año vas a tener un hijo, ella se rió y dijo: pero ¿cómo yo, una mujer anciana que ya ni siquiera tengo la costumbre de las mujeres, cómo voy a quedar embarazada?
Y cuando Dios le dijo, ¿y por qué te reíste?, sintió pánico porque se vio descubierta por Dios. Fíjense, en medio de una promesa sintió miedo. Moisés sintió miedo cuando mató al egipcio y el faraón lo buscó para matarlo a él. Jacob sintió miedo cuando tuvo el sueño de la escalera donde veía y que subían y bajaban los ángeles. Lot sintió miedo cuando Dios le pidió que saliera de Sodoma y no sabía dónde iba a ir. Aarón sintió miedo cuando vio el rostro de Moisés brillar y resplandecer. Samuel sintió miedo después de que el Señor le reveló cuál iba a ser el destino de los hijos de Elí y de toda su descendencia. David mismo sintió miedo cuando fue capturado por Aquis o cuando quiso trasladar el arca a Jerusalén y fracasó. Es decir, hubo muchos personajes que llegaron a sentir miedo y todos estos eran temerosos de Dios. Los marineros, por ejemplo, cuando Jonás, Dios le había dado el mensaje, ve a Nínive, y él se toma un barco y Dios envía una tormenta y envía fuertes vientos y ve que no pueden avanzar, y Jonás les dice, es por mi culpa que esto está pasando. Ellos sintieron miedo porque ellos veían que la naturaleza estaba embravecida en su contra, querían regresar y no podían, toda su experiencia no funcionaba y sintieron miedo. ¿Y qué decimos de los discípulos de Jesús? Que por lo menos en un par de ocasiones, cuando vieron la tormenta y vieron a Jesús dormido, ellos pensaban que se iba a partir la barca en dos y que se iban a morir todos, y tuvieron miedo. Pero ¿cuándo tuvieron más miedo todavía? Cuando vieron a Jesús, ¿qué cosa estaba haciendo sobre el agua? Caminar sobre el agua, y pensaron que era un fantasma. Imagínense los gritos de terror que pasaron en ese momento por los discípulos. Y las mujeres, cuando vieron la tumba abierta y que Jesús ya no estaba. Los pastores, cuando el ángel se apareció para anunciarles que había nacido el Mesías. Pedro, Juan y Jacobo en la transfiguración. Es decir, hay momentos en los que la misma presencia de Dios puede despertar en nosotros una emoción, una reacción que nos puede llevar a sentir miedo. Y es que el miedo actúa como una fe negativa. Y en cambio, el temor de Dios produce confianza en el Señor que está conmigo. Por eso, el temor de Dios disipa todos los miedos. Y si tú has llegado a sentir miedo, tú tienes que decirle, Señor, yo quiero confiar en ti para que todos mis miedos desaparezcan. Y una constante que Dios nos dice es, no temas. Así que dile a la persona que tienes a tu lado, no temas. Yo quiero ver contigo que el temor de Dios genera una actitud diferente. Porque el temor de Dios es distinto de tener miedo. La respuesta adecuada hacia Dios nos lleva a desarrollar actitudes de respeto, de adoración, de admiración y no de miedo. Así que tú y yo podemos llegar a mirar que del miedo podemos cambiar al temor de Dios. Y un buen ejemplo son los marineros de la historia de Jonás. Jonás capítulo 1 versículo 9 y 10. Fíjate cómo lo expresa aquí en la Biblia. Jonás 1, 9 y 10. Dice, y Jonás le respondió, soy hebreo y temo al Señor, Dios de los cielos, que hizo el mar y la tierra. Aquellos hombres ¿qué tuvieron en ese momento? Mucho miedo. Y le dijeron, ¿por qué has hecho esto? Y como sabían que Jonás huía de la presencia del Señor, pues él mismo se lo había dicho. Pero ¿qué pasó cuando se calmó la tempestad? Ellos arrojaron a Jonás al mar. Yo no sé si ellos alcanzaron a ver desde la barca que un gran pez se había tragado a Jonás. A lo mejor sintieron feo, ¿verdad? Pobre Jonás, ya se lo tragó. Versículo 16. Cuando vino la paz
dice, y aquellos hombres sintieron, ¿qué sintieron ahora? Gran temor del Señor. Y le ofrecieron, ¿qué? Sacrificios e hicieron votos. Es decir, reconocieron al Señor Dios de Israel como su Dios personal. Fíjense, Jonás era tan buen predicador que hasta cuando metió a la gente en problemas, los llevó a salvación. O sea, eso no cabe duda. Jonás era buenazo para predicar, porque hasta los marineros terminaron convirtiéndose. Y ellos son un buen ejemplo. Primero sintieron pavor, pero después sintieron temor. Y eso es diferente, porque el pavor los llevó a pensar que se iban a morir. El temor de Dios los llevó a adorar a Dios y a reconocerle como su Dios personal. ¿Qué quiere decir con eso? Que cuando tú y yo entendemos quién es Dios, se acaban nuestros temores. Y cuando tú y yo tenemos temor de Dios, lo reconocemos a Él como nuestro Dios y Señor personal. Así que yo quiero que tú veas que el temor de Dios te lleva a confiar. Primer punto, el temor de Dios te lleva ¿a qué? A confiar. Génesis capítulo 15, versículo 1. Génesis 15, 1 dice: tiempo después, el Señor le habló a Abraham en una visión y le dijo: no temas, Abraham, porque yo ¿qué? Te protegeré y tu recompensa será grande. Ahora, hoy no está Abraham, pero estás tú y estoy yo. Y Dios te dice: no temas. Dile a la persona que tienes a tu lado: no temas. Ahora Dios te dice: yo te protegeré. ¿Quién te protegerá? Dios. Y tu recompensa, ¿qué clase de recompensa vas a tener? ¿Qué clase de recompensa? Grande. Algunos dudaron. Algunos dijeron: ¿y qué tal si es chiquita? Bueno, pues según tu fe. Si tu fe es chiquita, tu recompensa será chiquita. ¿Cuántos quieren una recompensa grande? Ahora, yo sé que algunos me dirán: hermano, pero ¿y qué pasa si sucede algo malo? Bueno, mira, Romanos 8:28 nos revela una verdad que tú y yo tenemos que aprender a hacer nuestra. Y dice Romanos 8:28: y sabemos que a los que aman a Dios, ¿los que aman a quién? A Dios, todas las cosas les ayudan ¿a qué? A bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. A los que amamos a Dios, todas las cosas nos ayudan ¿para qué? Así que tú y yo tenemos que hacer eso. Aun cuando tú veas algo muy difícil, muy complicado y color negro, todo ayuda ¿para qué? Para bien. Así que dile a la persona que tienes a tu lado: todo te ayuda para bien. Todo te ayuda para bien. Ahora te termino de platicar porque aquí queda bueno el ejemplo. Jani me llamó en la noche ya el viernes y me dijo: pues ya hablé con el licenciado de la aseguradora que se puso en contacto con nosotros y dice que la camioneta mejor la demos por perdida, que cumplamos con todos los requisitos y en una semana te pagan la camioneta. Dije: bueno, pues el Señor nos va a bendecir con una camioneta nueva. Porque todas las cosas nos ayudan ¿a qué? A bien. Oye, pero es que esto no estuvo bueno. Pero todas las cosas nos ayudan ¿a qué? A bien. No importa que tú veas que las cosas se complican, todas las cosas te ayudan para bien. Y ese es un principio. Cuando me avisaron que la camioneta la habían robado y lo comenté ahí cuando estábamos, me dicen: ¿cómo estás? Pues bien, porque como dice Job, el Señor nos dio, el Señor quitó. Alabado sea el nombre del Señor. Porque siempre hay un propósito. No podemos dejarnos esclavizar por el miedo, porque todas las cosas nos ayudan para bien. ¿Cuándo es que Satanás gana ventaja sobre nosotros? Cuando nos olvidamos de lo que Dios dice en su palabra. Pero tú recuerdas lo que Dios dice en su palabra cuando tú estás continuamente meditando en ella. Por eso dice la Escritura en el Salmo 1
que aquel que medita en la palabra constantemente será como un árbol, porque nuestro pensamiento debe de perseverar en Él, en su palabra, no en las circunstancias. Si perseveramos en las circunstancias, créame, nos vamos a morir de miedo y nos vamos a deprimir y vamos a tener ansiedad, pero debemos de pensar en lo que Dios dice. Así que teme a Dios y deshazte de tus miedos. Y dile al que tienes a tu lado, todas las cosas nos ayudan para bien. Ahora, Hebreos 11:7. Por la fe, Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor, y aquí nos habla del temor de Dios, no miedo, temor de Dios, preparó el arca en que su casa se salvase, y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Así que cuando Dios le dijo a Adán, viene un gran diluvio, a lo mejor Noé no sabía a qué se refería, porque Noé nunca había visto llover, nunca había llovido en la tierra. No era un fenómeno conocido por los seres humanos. Así que para él, en ese momento, si Dios lo dijo, Dios lo va a hacer. No necesito pruebas. Simple y sencillamente lo comenzó a hacer. Pero ¿cuál fue la actitud de Noé? Temor de Dios. Y cuando tú sientes temor de Dios, entonces el Señor te permite deshacerte de todos tus temores y confiar en Él. Y es que el temor de Dios echa fuera el miedo. El temor de Dios nos permite sobreponernos a nuestras emociones. Y aquí quiero que veas algo. Las emociones se dan a nivel del alma. Dile a la persona que tienes a tu lado, las emociones se dan a nivel del alma. Pero el temor de Dios nace en el espíritu. Y el objetivo en la vida cristiana es que el espíritu se enseñoree del alma. Y cuando tú dejas que el espíritu se enseñoree de tus emociones, tú puedes echar fuera de tu vida el miedo, el pavor, el pánico. En primer libro de Samuel, capítulo 11, versículo 7. Primer libro de Samuel 11:7 dice: y tomando un par de bueyes, los cortó en trozos y los envió por todo el territorio de Israel por medio de mensajeros, diciendo: así se hará con todos los bueyes del que no saliera en pos de Saúl y en pos de Samuel. Y cayó, ¿qué cosa cayó? Temor de Jehová sobre el pueblo, y salieron como un solo hombre. En ese momento todo el pueblo pudo experimentar el temor de Dios. Y el Señor empezaba a preparar al pueblo de Israel para ser una gran nación. Quienes tienen temor de Dios, es de suponer que tengan también conciencia de su deber hacia los demás, especialmente hacia Dios, hacia nuestro prójimo y hacia nuestros gobernantes. Así que no vivas con una mezcla de temor y de miedo. Porque hay gente que dice, bueno, sí, tengo temor de Dios, pero también tengo miedo. No, no puedes vivir así. No puedes vivir mezclando el temor de Dios con el miedo. Ahí mismo en primer libro de Samuel, capítulo 12, versículo 18 y 19, fíjate lo que dice aquí. Y Samuel clamó a Jehová, y Jehová dio truenos y lluvias en aquel día, y todo el pueblo tuvo, ¿qué cosa? Gran temor de Jehová y de Samuel. Ora al Señor tu Dios por nosotros o moriremos, le dijeron a Samuel. A nuestras faltas hemos agregado el pecado de pedir un rey. ¿Qué pasaba con el pueblo de Israel? Que vivía con esa mezcla de temor y de miedo. Y eso a Dios no le agrada. Dios quiere que por medio del temor de Dios tú y yo echemos fuera de nuestro corazón todos nuestros miedos, todo aquello que nos provoca pánico, todo aquello que produce en nosotros pavor, todo eso que nos quita el sueño, todo eso que nos roba la paz. Pero curiosamente, lo que nos permite echar fuera eso es el temor de Dios.
Es algo interesante cómo esta palabra temor de Dios echa fuera los miedos. Yo no pensaría, no es una idea absurda. Bueno, déjenme ponerles un ejemplo. Muchas veces cuando uno se baña en la regadera y hay azulejos en las paredes o en el techo del baño, como que el vaporcito va generando un hongo que se va incrustando entre las orillas de los azulejos. Y a mí me sorprendió que una de las formas más efectivas de erradicar eso es con una pistola de presión de vapor. Se calienta el agua y por medio del vapor, lo mismo que generó el vapor lo elimina. Eso me hace pensar en la idea cómo el temor de Dios echa fuera los temores. El temor de Dios echa fuera los miedos. Ahora, ¿cuál es la diferencia entre el miedo y el temor de Dios? Bueno, quiero ver con ustedes 6 diferencias entre el miedo y el temor de Dios. El miedo, porque a lo mejor algunos me digan, ¿y cómo sé si lo que tengo es miedo o lo que siento es temor de Dios? Bueno, el miedo espera la muerte. El temor de Dios espera la vida. ¿Tú qué estás esperando en tu vida? ¿Muerte o vida? Por eso, aunque el apóstol Pablo vivía bajo constantes amenazas de muerte, y cuando uno lee todo lo que le pasó en 2 de Corintios capítulo 10, y se le hundió el barco 3 veces, y asaltos, y peligros, y ladrones, y tuvo que enfrentarse leones, y tuvo que hacer un montón de cosas, y la persecución propia por ser el predicador que era, o el apóstol que era. Él tuvo que enfrentar constantemente peligros y amenazas de muerte. Incluso en el libro de Filipenses él dice, yo sé que estoy pronto a morir. Está en prisión y sabe, me van a mandar matar. Él lo sabe, pero él no tiene miedo. Por eso él podía asegurar, para mí el vivir es Cristo y el morir es. Porque el miedo espera la muerte. El temor de Dios espera la vida. Y si me muero, pues voy a la vida eterna. ¿Cuál es el problema? Así que nunca tengas miedo de morir, porque al final de cuentas, de aquí sigue la vida eterna. ¿Cuántos están seguros que el día que se mueran se van a ir con el Señor? Si no estás seguro, pues más vale que te asegures. Ahora que estuvimos en Chiapas nos decían, es que aquí luego llega la temperatura a 49 grados. Por eso cuando le dices a la gente que se va a ir al infierno, pues como que ya no les da mucho miedo. Ya están acostumbrados a lo calientito. Segundo, el miedo espera la muerte por medio de un juicio, pero el temor de Dios espera la misericordia. ¿Tú qué estás esperando? ¿Un juicio o misericordia? Misericordia. ¿Cuántos esperan misericordia? El Salmo 33, versículo 18 y 19 dice, el Señor mira atentamente a quienes le temen, a quienes confían en ¿qué? ¿En qué? En su misericordia, para librarlos de la muerte y darles vida en tiempo de escasez. Oye, es que estamos viviendo en situaciones difíciles. Mucha gente dice, los momentos no son fáciles, hay muchos problemas, todo se ve muy complicado, no hay buenos pronósticos. Hay gente que está esperando lo peor, pero tú y yo como hijos de Dios tenemos que esperar ¿qué cosa? Lo mejor, porque tú y yo esperamos en la misericordia de Dios. A ver, no quiero que parezca que soy político ni mucho menos, pero tengo una pregunta. ¿Tú esperas la misericordia de Dios o las dádivas de López Obrador? Digo, que hay unos que me dicen, no hermano, pues es que el presidente me da. Dale gracias a Dios, porque Dios usa a la gente. ¿Tú esperas en Dios o esperas en un gobierno? ¿Esperas en Dios o esperas en un político? Los políticos van y vienen,
pero la misericordia de Dios permanece ¿por cuánto tiempo? Para siempre. Número 3, el miedo espera la crisis, pero el temor de Dios espera la provisión abundante. ¿Tú qué estás esperando? ¿Una crisis o provisión abundante? Ahí también vemos de qué lado estoy. Porque yo sé que algunos me dicen, hermano, pero hay que ser realista. ¿Cuál provisión abundante? Hay crisis. Bueno, esa es tu realidad, esa es tu fe. Pero si tú tienes temor de Dios, tú vas a esperar otra cosa. Salmo 34:9 dice, ustedes, sus fieles, teman al Señor, pues a quienes le temen, ¿qué? Nunca les faltará nada. ¿Nunca les faltará qué? A ver, ¿cuántos se acuerdan del Salmo 23:1? El Señor es mi pastor. ¿Lo ves? Si Dios nos pone esa confianza en nosotros, ¿qué le dijo el Señor a Josué? Esfuérzate y sé valiente y todo lo que hagas, ¿qué? Prosperará. Todo depende si tú y yo tenemos el temor de Dios en nuestro corazón o no lo tenemos. El miedo espera la crisis, pero el temor de Dios espera la provisión abundante de Dios. Nunca nos va a faltar nada. El miedo vive con angustia, pero el temor de Dios te da paz. Dile al que tienes a tu lado, el temor de Dios te da paz. Proverbios 15:16. Proverbios 15:16. Y es que mucha gente a lo mejor piensa, pero es que yo conozco gente que no es cristiana y es rica y es millonaria. Bueno, pero fíjate lo que dice Proverbios 15:16. Más vale tener poco con el temor del Señor que tener grandes tesoros y vivir llenos de angustia. Yo he atendido gente que piensa en quitarse la vida porque, perdón por la expresión, pero no tienen en qué caerse muerto. Pero hay gente que piensa quitarse la vida porque tiene tantos bienes y tantas posesiones y tanto dinero que no sabe qué hacer con ello y vive pensando que lo va a perder. ¿No les parece ridículo? Hay noticias que a veces escuchamos en la televisión o en la radio o vemos en un periódico que a lo mejor los cristianos comunes y corrientes no entendemos y que dicen, pues ahora vamos a la bolsa. Y tú dices, ¿y a mí qué? La bolsa, yo no sé si me dicen que subió 15 puntos o bajó, ¿a mí qué me importa? Bueno, ¿sabes que hay gente que cuando dicen que bajó la bolsa se da un tiro? Hay gente que no tiene para pagar la mensualidad y se tiene en las vías del metro. No importa si tienes mucho o no tienes nada. Pero no importa si tienes mucho o no tienes nada, cuando tú tienes temor de Dios, tú puedes vivir en paz. No es que te haga más feliz tener nada, no es que te haga más feliz tener todo. No es que seas malo porque tienes mucho, ni seas malo porque no tienes nada. Lo que hace la diferencia no es cuánto tenemos o cuánto no tenemos. Lo que hace la diferencia es el temor de Dios en nuestro corazón. A veces la gente santifica la pobreza y sataniza la riqueza. No es ni una cosa ni la otra. No soy más santo por ser más pobre, ni soy más pecador por tener más dinero. No. Por eso el apóstol Pablo dice, sé tener mucho y sé tener nada. Sé vivir con la pobreza o sé vivir en la abundancia. El propio Pablo lo experimentó ambos extremos. Por eso él dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Pero lo importante es que sea cual sea tu condición, tú puedas tener paz. Y, perdón, la paz te la da ¿quién? El temor de Dios. Quinta diferencia. El miedo espera condenación, pero el temor de Dios espera salvación. ¿Cuántos aquí esperan salvación? ¿Cuántos aquí confían en la salvación de Dios? Porque algunos dicen, ay hermano, pues no sé. Algunos hasta dicen, el Señor te agarre confesado. Bueno,
Salmo 85:9 dice: su salvación está cerca de quienes ¿qué? ¿De quienes qué? De quienes le temen, para que su gloria se asiente en nuestra tierra. La salvación no es para todos, la salvación es para los que le temen. Y si tú eres de los que tienen temor de Dios, entonces tú vas a experimentar esa salvación. En cambio, quien tiene miedo piensa en la condenación. ¿Te das cuenta que cuando la gente no es creyente, pero tiene un concepto de Dios, tiene un concepto negativo y piensa que Dios tiene un palo, que Dios tiene un cinto, que Dios tiene algo para castigar? Y la gente tiene la idea de un Dios malo. Por eso en México y en muchos países la cultura religiosa es: pues acércate a la mamá de Dios, porque Dios es malo, pero su mamá intercede por ti. Fíjate qué engaño de Satanás. Dios es malo, pero ninguna persona le dice que no a su mamá. Y de ahí surgen los conceptos de las vírgenes. En cambio, ¿qué dice la Biblia? Quien vino a dar su vida por ti y por mí es el propio Dios. Al despojarse de sus atributos divinos, al hacerse hombre en la persona de Cristo Jesús. Y por eso dice la Escritura que no hay mediador entre Dios y los hombres, sino Jesucristo, hombre. Por eso, si tú tienes temor de Dios, tú esperas la salvación. Si tú no conoces a Dios, si tú no tienes temor de Dios, tú esperas la condenación y crees que necesitas otros intermediarios, llámense vírgenes, llámense santos o llámense como se llamen. Pero todo eso es un invento del diablo. ¿Para qué? Para sacarte del temor de Dios. Porque el temor de Dios nos lleva a la salvación. Y última diferencia: el miedo espera un castigo, pero el temor de Dios espera una recompensa. ¿Cuántos aquí esperan una recompensa de parte de Dios? Primera de Juan capítulo 4 versículo 18. Fíjate qué hermosa promesa. Dice: en el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo. Por lo tanto, el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Pero Cristo Jesús vino para amarnos a ti y a mí, y con ese amor darnos bendición, vida eterna, vida abundante y todo lo que tú y yo necesitamos en esta tierra. Así que yo quiero animarte en esta hora para despojarte de todos tus temores y decirle: Señor, perdóname, porque a lo mejor le he dado tanta autoridad a mi alma, a mi mente, a mis emociones, que he vivido lleno de miedos, en lugar de darle autoridad al Espíritu Santo y permitir que el temor de Dios gobierne mi vida para echar fuera los miedos. Cierra tus ojos por favor, y yo te voy a invitar a que tú medites en ello. ¿Cuántas veces le has dado tanta autoridad al miedo en tu vida, que has vivido esperando lo malo, esperando el castigo, esperando la condenación, esperando la muerte, esperando cualquier cosa negativa, en lugar de dejar que Dios sea el que inspire en ti creer todo lo bueno que Él tiene para tu vida? Si tú has vivido esperando muerte, crisis, angustia, condenación o castigo, dile: Señor, perdóname, porque no he aprendido a darte a ti la prioridad para esperar la vida eterna, la misericordia, la provisión, la paz, la salvación, la recompensa, lo que Dios tiene para mí. Y si tú eres una persona que aún conociendo a Dios has vivido rodeado de miedos, yo te invito a que en este momento te pongas de pie. Quiero orar por ti, ahí donde estés en tu lugar.
te pusiste de pie, ven aquí, ven al frente y dile: Señor, quiero despojarme de todos mis temores, de todos los miedos, de todos los pánicos que puedo llegar a sentir. A lo mejor han sido situaciones que he vivido, a lo mejor han sido cosas imaginarias, a lo mejor han sido conceptos, a lo mejor han sido parte de la educación, a lo mejor han sido parte de mi formación. A lo mejor pienso que así es mi carácter. Yo creo que Dios trata con nuestros corazones para quitarnos los miedos. A veces los miedos surgen cuando somos muy pequeños. Déjame decirte algo. Cuando yo tenía 4 años, en 1968, vivíamos mi familia en el edificio Chihuahua, en la unidad Nonoalco Tlatelolco, enfrente de la Plaza de las Tres Culturas. Y el 2 de octubre del 68, mi hermano Joaquín Antonio y yo estábamos paraditos, éramos los dos chiquitos de 5 y 4 años, en un sillón, viendo las manifestaciones. Y de repente empezó la balacera aquella del 68, que miles de muertos tuvo, y mi mamá nos sacó de ahí. Después de andar escondiéndonos de muchos lugares, nos escondimos adentro de un closet hasta que el ejército llegó y nos sacó y nos rescató. Pero en ese momento hubo muchas ambulancias y sirenas y cosas así. Y he de confesar que eso a mí despertó muchos miedos. Y quizás cuando llegué al conocimiento de Dios, una de las áreas que más trató Dios conmigo fue esa: los miedos. Porque el miedo es algo que se despierta y a veces no sabemos ni de dónde o por qué. Pero el miedo quiere destruirnos. Y el temor de Dios nos viene a hacer libres. Así que, ¿por qué les pedí que pasaran al frente? Porque muchas veces tenemos que comenzar por quitarnos el miedo de dar un paso al frente. Y eso en sí ya es una victoria, el quitarnos ese miedo. Y cuando venimos al frente, yo te invito a que levantes tus manos y le digas: Señor, aquí estoy. Y quiero ser libre de estos miedos. Yo no quiero que mi alma a nivel emoción gobierne mi vida. Yo quiero que tú, Señor, gobiernes en mi espíritu y que mi espíritu sea el que gobierne en todo mi ser, para que yo pueda experimentar que aún en las circunstancias más negativas, las más difíciles, las más complicadas, todas las cosas nos ayudan para bien, porque tú nos amas, porque tú has venido a darme vida y vida en abundancia. Y tú quieres que todas las cosas a mí me ayuden para bien. Y quiero que tú le digas: Señor, echo fuera miedo a la muerte, porque entiendo que el morir es ganancia. Y que el día que yo me vaya de aquí, me iré contigo. Por eso no tengo miedo a la muerte, porque sé que tú me esperas con los brazos abiertos. Y no le tengo miedo a la crisis, porque sé que tú eres mi proveedor. Y porque si tú eres mi Señor, nada me faltará. Y no le tengo miedo a la angustia, porque te tengo a ti y tú me das paz. Y no le tengo miedo a la condenación, porque espero en tu salvación. Y no le tengo miedo al castigo, porque yo sé que tú tienes para mí una recompensa. Y no le tengo miedo al juicio, porque yo espero en tu misericordia. Así que, Padre, así con nuestros brazos en alto, hoy te decimos: sea el temor de Dios en nuestros corazones. Nuestra confianza no está puesta en las riquezas. Y nuestra confianza no está puesta en que si somos pobres,
Porque a lo mejor hemos santificado la pobreza y pensamos que por ser pobres ganamos el cielo. En el nombre de Jesús, renunciamos a cualquier intermediario entre tú y nosotros, porque Jesucristo es mi único intermediario. Jesucristo es quien me conecta contigo, mi Señor. Jesucristo es quien dio su vida por mí. Jesucristo es quien me hizo y Jesucristo es quien me salvó. Así que hoy quiero venir delante de ti a entregarte todo mi ser. Y díselo con tus labios: Señor, hoy vengo a ti a entregarte mi vida entera. Y te doy gracias por amarme. Te doy gracias porque tú pones en mí ese temor tuyo para vivir en paz, para vivir seguro, para vivir confiando en ti, para vivir sabiendo que a los que te amamos, todas las cosas nos ayudan a bien. Lo recibimos en el nombre que es sobre todo nombre, el nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor y nuestro Salvador. Amén. Amén. Ahora voltea y dale un abrazo a la persona que tienes a tu lado y dile: Dios está contigo. Dale un abrazo y dile: Dios está contigo. Quiero pedir a Giovanna y a Edgar que puedan venir. Y vamos tomando nuestro lugar, por favor. Amén. ¿Cuántos dan gracias por la vida del pastor? Gracias, pastor. Qué hermoso es alimentarnos de su palabra, amén. A ver, haga conmigo. ¿Cuántos se sienten en paz esta tarde? Y así los esperamos el próximo jueves. No olviden, nos vemos en Convoca. Amén. Pues ha sido un gusto. También les recordamos que Calacafé está abierto todos los días de 1:30 a 4 de la tarde. Y el día de hoy hay pasta, hamburguesa y ensalada para que los que tengan hambre pasen a comer. Y también les recordamos la venta de boletos para Convoca. Será en el módulo de Casa Asistencia. Así es que no olvides también apoyar a Casa Asistencia. Aquí afuera están los módulos. Y va a estar ya la venta de boletos para el consumo durante Convoca. Así es que ya puedes adquirir tus boletos para que ya tengas todo seguro. Ha sido un gusto estar esta mañana contigo en la presencia de Dios, escuchar su palabra y pasar este tiempo de alabanza juntos. Que Dios te bendiga. Despídete de 5, 10, 20 a tu lado. No te vayas sin despedirte. Acuérdate que somos familia y que es un deleite habitar juntos y estar juntos en unidad. Que Dios te bendiga. El Floticiero. Hey, hey, gente bonita, gente hermosa, ¿cómo se encuentran el día de hoy? Sean bienvenidos al noticiero El Floticiero. Espero que estén muy bien y pues bueno,